26º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 43, 45 y del 47 al 48. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es uno de los nuestros. Jesús respondió: No se los impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que les dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra de Dios. Muy buenos días. En el Evangelio de esta semana es continuación del de la semana pasada. Y curiosamente en la semana pasada veíamos que el problema era no escuchar bien. Ellos no escuchaban a Jesús cuando Jesús les estaba revelando lo más profundo de su corazón. El problema de esta semana que nos presenta el Evangelio es que parece que ahora los discípulos hablan muy rápido, sin antes haber tomado las precauciones de preguntarle a Jesús lo que ellos pensaban. ¿Cuántas veces nosotros hablamos mucho más rápido de lo que deberíamos? El Evangelio de hoy eso nos presenta. El problema de este Evangelio o el conflicto que sucede aquí es de que los discípulos están afuera en la misión haciendo lo que Jesús les pidió, proclamando la buena nueva, expulsando demonios en el nombre de Jesús y sanando a los enfermos. Pues resulta que cuando regresan, y en esta ocasión no es Pedro, sino Juan, quien le dice a Jesús, como con mucho orgullo me lo imagino, diciéndole: Maestro, vimos a unos que estaban expulsando demonios en tu nombre y se los prohibimos porque no estaban con nosotros. Yo no sé cómo habrá sido el gesto de Jesús o la actitud, pero seguramente debió de haber suspirado y debió de haber dicho: no lo prohíban, porque quien no está contra nosotros está en nuestro favor, en nuestra ayuda. No hay nadie que pueda hacer prodigios en el nombre de Jesús y que después hable mal de él. El conflicto que seguramente los discípulos tenían era de que no estaban con nosotros. Y no sé si has oído hablar de los derechos de autor, de que si un músico compone una pieza musical y la reproduce, esa pieza le pertenece a él y otro no puede copiarla sin los permisos de él. Si alguien escribe una novela y la publica, nadie puede copiarla, nadie puede copiar los libros o las obras sin los permisos del dueño. Pues pareciese que los discípulos pensaban que Jesús también tenía derechos de autor y que le pertenecían a la comunidad, que solamente ellos podían usar el nombre de Jesús. No es así. Jesús les dice y los reprende y les dice que no es así. Jesús, Dios, no pertenece a nadie. En tal caso somos nosotros los que le pertenecemos a Él. Y si nosotros queremos pertenecer a Él, tenemos que abrir nuestra mente y no solamente quedarnos con una mente reducida y sectaria, discriminando a los demás porque no piensan, no actúan o no son o no están con nosotros.
En este mundo se manejan en muchas divisiones y en cierta manera nos ayudan a poder relacionarnos. Por ejemplo, en los partidos de fútbol es importante que te identifiques con un grupo para que pueda haber esa convivencia, siempre y cuando tengas clara la idea que es convivencia, que es un juego, y parte de las reglas del juego es que haya equipos. Pero qué tristeza da cuando alguien cierra su mente y no logra ver desde arriba la visión general de los equipos y piensan y sienten que son única y exclusivamente de ese equipo y que fuera de ese equipo no hay nada. Cuando este equipo sale a jugar y hay esos encuentros, es cuando entonces se lastiman las personas. Es entonces cuando ya no se disfruta. Es entonces cuando ya no hay nada que te recree, sino más bien terminas ofendiendo, humillando y en algunos casos hasta matando, solamente porque no son parte de tu equipo. Suena exagerado, ¿cierto? Pero sucede. Y en la vida espiritual, en la vida real, también sucede cuando nosotros nos creemos los dueños de la verdad, sin pensar que nosotros deberíamos de ser poseídos por la verdad. Jesús les está enseñando a sus discípulos, si tú lo amas a Él, si tú amas a Dios, tendrías que amar a todos, sin distinción, a todos. Una cosa muy clara es, y esa frase ya no la sabemos, es no amar el pecado, pero sí al pecador. Ser bien claros en cuestión de justicia y no tolerar el pecado, pero sí aceptar al pecador. Y las cosas que nos puedan diferenciar son muy pequeñas a las cosas que nos unen. Dios, el mismo Padre, el mismo Creador. Si tú terminas excluyendo a todos los que no están contigo, los que no piensan como tú, los que no son de tu equipo, terminarás quedándote solo, porque la actitud de excluir va a llevarte a empezar a excluir hasta los de tu mismo equipo. De ahí que es importante que la actitud del cristiano sea una mente abierta, sea una mente que acoja. Piensa en San Francisco de Asís, cómo él iba y evangelizaba. Piensa en la Madre Teresa de Calcuta, a cuántos corazones no convirtió solamente con amarlos. Si ella hubiera dicho, no, a ti no te sirvo porque tú no eres cristiano, seguramente no hubiera hecho muchas cosas. Pero un corazón que ama, ama sin discriminación. El mismo Jesús, San Pablo, que iban y predicaban la buena nueva por amor. Si lo que te mueve es el amor, respetarás siempre la persona. En cambio, si lo haces contrario y empiezas a discriminar y empiezas a marcar límites, terminarás al final no solamente quedándote solo, sino al estar excluyendo a los demás, terminarás incluso excluyéndote a ti mismo. Esta mano no me gusta, la cortaré. Este pie no me gusta, lo cortaré. Este ojo no me está llevando a pecar, me lo voy a arrancar. Pero ¿no es esto lo que dice también el Evangelio? ¿No es precisamente esto lo que dice el Evangelio? Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Obviamente que nadie en sus 5 sentidos lo va a hacer. A lo que Jesús se está refiriendo en el contexto de este Evangelio es precisamente que si tus actitudes te están llevando a pecar, tienes que quitarte las actitudes, porque si no, estas van a hacer que pierdas miembros de tu familia. La actitud que uno tiene es lo que excluye a los demás, porque por naturaleza todos tendemos a ser familia. Pero cuando alguien tiene una actitud negativa, cuando alguien tiene una actitud de pecado, empiezas a excluir, y si esa no la controlas, terminarás hasta arrancándote la mano, el pie y el ojo. No se trata de que te arranques el ojo. Obviamente, si te arrancas un ojo, terminarás pecando con el otro.
Si te arrancas una mano, terminarás pecando con la otra. Si te cortas un pie sin cambiar las actitudes, terminarás pecando con el otro. ¿A qué se refiere el Evangelio? Muy claro. Si lo que tú haces, lo que tú produces te está llevando a pecar, detente, porque entonces terminarás sufriendo todo tú. Es preferible que dejes de hacer que a que haciendo te vayas a condenar y quedes tú solo. Si lo que tú estás haciendo divide a la comunidad, detente, porque no solamente terminarás cortando con los hermanos, sino terminarás cortándote tú mismo. Si los pasos que estás dando, si tu pie, que simbolizan los pasos, la dirección de tu vida te va a llevar a pecar, te va a llevar a condenarte, te está llevando a alejarte de los demás, es preferible que dejes de caminar. Reflexiona muy bien cuál es el rumbo de tu vida. No sea que por seguir caminando te alejes de los hermanos y tú también termines mutilándote. Si tu visión, si tus sueños, si en donde pones la mirada, si aquello que tú deseas te está llevando a alejarte de tus hermanos, detente. No sea que por seguir soñando y teniendo esas visiones, termines incluso tú mismo quedándote ciego, quedándote solo. Porque si tus visiones, si lo que tú trabajas y si la dirección de tu vida te lleva a alejarte de tus hermanos, entonces todo tú quedas condenado, todo tú quedas mutilado, todo tú quedas sufriendo. Jesús en ningún momento nos pide que nos arranquemos la mano, literalmente no, sino más bien revisa que tus acciones, que el rumbo de tu vida y tu visión te estén en realidad ayudando y llevando a construir la familia, a vivir en unidad como hermanos. Lo que la invitación de este Evangelio nos hace es, primero, que quede claro, Dios no tiene derechos de autor, Él es el autor. Él es el que tiene derechos sobre nosotros y Él nos pide que nos respetemos. Segundo, si tú no aprendes a abrirte, si tú no aprendes a amar, a tener un diálogo con alguien que piense diferente a ti o incluso con alguien que no esté contigo, entonces terminarás aislándote y perdiéndote. Y entonces sí, no solamente mutilarás a tus hermanos, sino terminarás mutilándote tú mismo. En otras palabras, revisemos nuestra mirada, nuestras acciones y el rumbo de nuestra vida para que, si queremos no mutilarnos, si queremos no padecer en el infierno solos, entonces hagamos fraternidad, comunidad. Cuando terminas despreciando a los malos por ser malos, también terminarás despreciando a los buenos por ser buenos. Y entonces te quedarás tú solo, te quedarás aislado y terminarás mutilándote tú mismo porque tampoco te va a gustar lo que tú eres, quién tú eres o lo que tienes. En el Evangelio los discípulos fueron a predicar el amor y resulta que había otro grupo que también predicaba amor y liberaba en el nombre de Jesús y los discípulos se lo prohibieron. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha pasado lo mismo? Si se trata de amar, amemos. Si se trata de ayudar a los hermanos, ayudémoslo. Que no importa cómo, si están o no están, la visión tiene que ser amplia. Estamos todos bajo el mismo autor, Dios, quien no tiene derechos, quien nosotros no tenemos derechos sobre Él. Él es el autor, no nosotros. Él es el Señor y no nosotros. Si tú quieres ser feliz, abre tu corazón. No discrimines. El Evangelio incluye a todos. El Evangelio jamás discrimina. El Evangelio nos enseña a respetarnos y es en el respeto y en el amor donde evangelizamos, donde mostramos el Dios que nos ama. Y este Dios que quiere que seamos felices, este Dios que quiere que disfrutemos nuestra vida y que nos amemos unos a otros como hermanos, este Dios que tiene, pudiéramos decir, que cree en nosotros,
que espera también en nosotros, como nosotros esperamos en Él. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando terminas despreciando a los malos por ser malos, también terminarás despreciando a los buenos por ser mejores que tú. Y con ellos tu ruina será segura, porque también terminarás despreciando lo que a ti no te gusta y terminarás cortando de tú mismo. Aprendamos a amar, a aceptar a los demás con sus errores, no aceptar sus pecados, pero sí amar al hermano. Cuando te acercas amándolo, solita viene la corrección. Cuando te acercas amándolo, solito viene el servicio. Cuando te acercas al hermano amándolo, solita viene la evangelización. Que el día de hoy podamos entender que en la apertura y en la fraternidad está nuestra vocación. Que tengas un excelente día.